5 años de presidio con el beneficio de libertad vigilada deberá cumplir ahora el condenado por el asesinato de Jaime Guzmán, Enrique Villanueva. Esto luego que la Corte Suprema acogiera el recurso de queja presentado en contra de la integración ahí de la Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que lo había sentenciado a presidio perpetuo simple. A ver, queremos conocer su opinión respecto a este fallo y para eso nos encontramos justamente con Enrique Villanueva. ¿Cómo está? Gracias por invitarme. Muy bien. A ver, primero, es algo que usted buscaba específicamente, un fallo de este tipo, pero a su juicio, ¿qué es lo más importante de este fallo que se dio a conocer ayer? Hay dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que, y yo creo que es lo que valoro, es que la sala penal del máximo tribunal de este país, la Corte Suprema, en pleno, haya rechazado la condena en segunda instancia que dictó el juez Mera de cadena perpetua y cuestionado la condena en primera instancia del juez Carroza, porque como me permite leer dos párrafos, como al final la sentencia resume, dice que por el estudio del caso aparece clara la falta de argumentaciones jurídicas en el fallo recurrido para demostrar, como lo exige la ley, la participación de Villanueva en estos hechos ilícitos. De modo que solo con falta o abuso grave se pudo llegar a una sentencia condenatoria, por lo que para la prevención no cabe otra decisión para poner término al error cometido que acoger el recurso del estudio y dejar sin efecto la sentencia recurrida, para que en su reemplazo se revoque la de primera instancia y se decida la absolución del aludillo Villanueva. Esto es muy importante porque significa que la justicia encontró su centro. Es decir, nosotros sabemos, y eso está demostrado en casi 5.000 o 6.000 hojas que consta el expediente, de que esto fue un caso creado, mañosamente creado, para incitar a la justicia por razones, a un acto condenatorio de un inocente. Es que vamos a ir después esbozando esto de lo que usted señala como creado, pero porque usted se le condenó en una primera instancia como autor intelectual. Y así quedó para la imagen de muchos también. Por eso le pregunto, para usted, ¿qué significa este fallo en particular? Porque esa sensación, o por lo menos lo que señaló en su minuto el juez Carroza, quedó ahí sobre la mesa. Claro, pero también quedó de manifiesto que el fallo en primera instancia solamente fue posible que se realizara, como lo dice la sentencia, ya sea por abuso grave, o por una forma inquisitoria de hacer justicia, porque no hay ningún antecedente, no hay ninguna prueba en absoluto que certifique mi participación. ¿Y por qué se llega a su nombre entonces? No. ¿Y por qué se llega a su nombre como autor Pero es muy intelectual? simple. No, y se lo pregunto directamente, porque claro, uno no llega a cualquier ciudadano a decirle usted autor intelectual. Sin ¿Por duda. qué se llega a usted como autor intelectual? Porque es muy simple. En mayo del año 2010, el abogado Luis Hermosilla viaja a Brasil a reunirse en la cárcel donde está recluido Hernández Norambuena y le propone, a través de la delación compensada, que él declare o denuncie a una persona o involucre a una persona que esté viviendo en Chile como participante del asesinato de Guzmán. Yo vivía en Chile, me estaba desempeñando como un académico, yo soy académico, soy economista, soy cientista político, y era mi vida ya por bastantes años. ¿Y por qué lo culpa usted entonces? Bueno, porque llega a un acuerdo con Hermosilla a través de la delación compensada, y él le saca a relucir mi situación de ex dirigente del Frente Perfecto Manuel Rodríguez, y que yo vivía en Chile. Entonces era como el chivo expiatorio que estaba al alcance de la mano para empezar a reabrir este caso abusivo que fue creado, un caso que fue inventado. Porque en el año 2010 hubo varios reportajes, de hecho se hablaba de las disputas o diferencias que existieron entre usted, Hernández Norambuena, estaba para hablarse por medio. ¿Qué tan cierto hay de esa historia pasada en algún minuto que hoy en día, de acuerdo a sus palabras, le está jugando en contra? Es que yo creo que el tema no es Norambuena. El tema es cómo se organiza un caso judicial para partir de una mentira, generar una verdad jurídica. Eso es lo más importante. Y cómo se trata de separar la verdad jurídica con la verdad objetiva. Y eso es grave. Y por eso es muy importante este fallo. Porque la Corte Suprema pone en el centro la justicia. Es decir, la justicia funciona en base a la verdad. Que justamente gracias a ese fallo es que da pie para poder hacer estas preguntas. Claro. Y ya en el sentido de que, insisto, ¿por qué se habría llegado a su nombre y no se llegó a otros dirigentes también? Porque el único que vive en Chile era yo.
Públicamente me ¿Solo refiero. por eso o hay otras cosas que quizás Bueno, también yo hay de creo la historia que podrían, mira, que podrían salir a flote? yo creo que en toda organización existen roces, desavenencias, existen diferentes diferencias de opiniones, pero ninguna diferencia de opinión, ninguna diferencia de ningún tipo justifica el perseguir a un compañero o el acusarlo de manera calumniosa de algo que no cometió. Pero eso se debe, yo creo, a la situación que vive Norambuena. Lleva más de casi 15 años preso en Brasil, y por eso yo digo, no es un tema de Norambuena, es cómo se utiliza Norambuena a su situación para rearmar un caso que había sido investigado en 4 o 5 oportunidades, un caso que fue investigado por la justicia chilena, por lo cual hubo condenado. Los mismos condenados reconocen su participación y nunca yo aparecí en esto. Es decir, lo que debe llamar también la atención es que del año 91 hasta el 2010 yo nunca aparecí nombrado en ninguna de las delegaciones de ninguno participante. Es que por lo mismo entonces, si sale el nombrado ahí, y usted dice que es completamente inocente, pero sin embargo, independiente de que se rebajó la pena, sigue siendo una persona condenada. Bueno, yo creo que el camino que nos queda es seguir luchando para demostrar mi inocencia. Cuando me condenaron en primera instancia, yo dije, no vamos a parar acá. Tenemos que acudir a todas las instancias nacionales e internacionales, porque aquí se están violando los derechos humanos, los derechos de una persona, el derecho al trabajo, el derecho a vivir en su país, el derecho a vivir en un país por el cual luchó por su libertad, por su democracia. Y eso es un deber moral, y que nosotros hemos recogido, y que yo he tenido la fortuna de tener un abogado excelente, profesionalmente, pero fundamentalmente en su calidad humana, digamos, que fue capaz de luchar en desventaja con varios poderes del Estado. Mi abogado se enfrentó al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio del Interior, en los dos gobiernos, el de Piñera y el de Bachelet. Se enfrentó a la familia de la UDI, a la UDI. Es decir, siempre para demostrar mi inocencia. Y es lo que vamos a seguir haciendo ahora. Ahora, como lo dije recién, está demostrado hoy día, y pues por eso es importante este fallo, se demostró que lo que nosotros dijimos y que nuestro recurso de apelación o de queja, el último frente a la Corte Suprema, que tuvimos que usar ese argumento porque no se nos permitió el derecho a casación, que es el derecho que todo ciudadano tiene para poder, por lo menos decir, se están equivocando y me están acusando de lo que yo no cometí. En un juicio en donde se aplicaron leyes derogadas. Es decir, en un juicio en el cual al juez no se le obliga a presentar entonces, pruebas. ¿quién estaría detrás de esto? Porque de acuerdo, si uno sigue leyendo lo que usted señala, hay hartas, según lo que usted dice, ¿habría irregularidades a lo menos? Bueno, pero mira lo que dice ¿Pero quién estaría detrás de esto? Por favor, escúchame esto. Sin referir para nada a Villanueva, en todo lo que se manifiesta, en consecuencia de los 28 elementos de cargo que constituirían las presunciones de participación de Villanueva en el hecho que se le atribuye, en 10 de ellos no aparece ninguna referencia siquiera de nombre del acusado, y por tanto ninguna presunción de culpabilidad puede emanar de sus dichos antecedentes. En las otras presunciones de culpabilidad tampoco aparece ningún argumento que certifique o que respalde lo que exige el artículo 15 del Código Penal, que son las pruebas. Por lo mismo, entonces, ¿quién estaría detrás de eso entonces? Bueno, porque eso lo dice el máximo tribunal. Claro, y si lo dice el máximo tribunal, porque hubo un estudio de eso. Y ahora, para mí, y te lo digo responsablemente porque hemos estudiado el caso, yo me refiero solamente a lo que dice el expediente. Aquí hubo una manipulación en el sentido de llevar a la justicia a reabrir un caso que está cerrado y que estaba prescrito además, para tratar de buscar la forma de levantar nuevamente la investigación sobre el caso de Guzmán, creo que yo políticamente para mantener la imagen vigente de Jaime Guzmán, que son réditos que busca la UDI, y buscar a un chivo expiatorio. ¿Qué pasa con Galvarino Pablaza? ¿Usted cree que él debería estar acá en Chile? Mira, yo voy a decir lo que yo sé de Galvarino Pablaza. En abril del año 1991, pocos días después del asesinato de Guzmán, él me pide a mí que dé una entrevista, que es la entrevista que yo doy a un medio mexicano, y yo le pregunto, y él me dice que el Frente no fue quien asesinó a Guzmán. Y yo le creo. Y por eso yo di esa entrevista. Eso es lo que yo sé de Galvarino Pablaza. Segundo, ¿por qué es muy grave. ¿Por qué le dice eso? Porque yo le pongo una condición que para dar la entrevista que se me está pidiendo que yo diera, quería saber si el Frente había sido o no quien asesinó a Guzmán. O sea, ustedes nunca tuvieron conocimiento de nada. En absoluto. Y eso está demostrado también en el proceso.
Entonces, pero quiero decirte otra cosa, el que si vieron a Paulaza a Chile, yo he vivido 5 años de un calvario, en un juicio que ha sido injusto, con afectaciones tremendas a mi familia, a mis hijas, a mi situación laboral. Es decir, yo puedo trabajar en algunos casos por ayuda de amigos, porque he sido rechazado para poder enfrentarme como cualquier chileno lo puede hacer, con sus capacidades para aportar al desarrollo de este país. Si a Paulaza viniese a Chile, yo no creo que va a recibir un trato distinto. Por lo tanto, yo creo que lo que correspondería ahora es lo que aquí dice, llevar este caso a una situación de cero para partir con un juicio justo, en el cual se den garantías de defensa y no se parta culpando a una persona que es inocente. Fíjate que yo no sé en qué país una declaración extraoficial como la que dan Norambuena, arreglada por lo demás y acordada desde Brasil por televisión, es tomada como un hecho de prueba. Y al día siguiente yo ya tenía la prohibición de salir del país, sin antes haber leído o haber tenido la transcripción de la famosa entrevista esta, que además después, habiéndola leído, nos dimos cuenta que el periodista hace una manipulación también de lo que dice. ¿Pero tanto poder tiene la UDI entonces? Bueno, yo creo que los poderes fácticos en este país funcionan. Los poderes fácticos son los que te mueven hoy día gran parte de este país, y ¿quién no lo sabe? El hecho de que cuando conquistamos la democracia en el año 1989 no hubiéramos sido capaces de, y no un ánimo de venganza, sino que de exigir responsabilidad a los que cometieron atrocidades en este país en violación de los derechos humanos. Eso significa que hoy día sacaron la voz y son los mismos que hoy día que defendieron ante Pinochet, a la dictadura cívico-militar, que participaron incluso en ella, que hoy día se oponen a la reforma laboral, a la reforma educativa, en fin. Ahora, ¿Galvarino Paulaza estaría viviendo entonces una situación parecida a la suya? Yo creo que sí. Es decir, Galvarino Paulaza, no sé, yo no tengo contacto con él y hace muchos años que no lo veo. Pero yo creo que él está viviendo una situación similar porque está siendo acusado y se le están restringiendo sus derechos. El derecho al asilo que se le otorga a una persona es un derecho humano. Pero hay alguien dentro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que a lo mejor sabe algo que, de acuerdo, yo estoy desprendiéndome de lo que usted señala, que ni tanto usted ni a Paulaza sabían. Pero es que porque si a Paulaza le dice usted que no fue el Frente, usted, por lo tanto, dice que tampoco fue Frente. Pero sin embargo, hay muchos que señalan que sí, y Villanueva los culpa o culpa a usted directamente. ¿Hay alguien que dentro del Frente sabe quizás más, Hernández Norambuena, perdón, lo culpa a usted? ¿Hay alguien más dentro del Frente que quizás sabe información que debiese entregar y que finalmente están pagando ustedes? Es que toda la información ya se dijo. La información la entregó Norambuena. Es que, perdón, se lo digo porque hay muchos casos de muchos tipos que se han dicho mucha información y después con el tiempo se ha sabido que no era la información correcta. Por eso seguramente, pero en este caso, este es el asesinato de Guzmán. Es un caso que se ha investigado en 4 o 5 oportunidades, que los jueces han determinado culpabilidades y hubieron culpables confesos del caso, y que ellos dijeron si nosotros fuimos, y dio las argumentaciones del por qué, y eso quedó sellado. Pero entonces yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo de seguir reinventando un nuevo juicio para seguir abriendo el caso Guzmán? Si ya está, efectivamente ya está investigado. Entonces, si el objetivo es perseguir a quienes fuimos dirigentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que creo que eso está detrás de este fondo, bueno, esa es la razón. Y yo creo que yo soy perseguido por haber sido dirigente y fundador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, cosa que yo reivindico hasta el día de hoy en todo caso, porque no fue ningún pecado haber luchado contra la dictadura, por el contrario, luchamos en contra de una dictadura cívico-militar, y eso es un hecho que nos enorgullece. ¿Y usted hasta el día de hoy piensa que las armas eran una de las vías o no? ¿O con el tiempo quizá ha reflexionado? Yo no sé... Eso es la crítica que le hacen algunos. Claro, yo no sé cuál fue tu relación con la época, pero debieras recordar que vivíamos bajo dictadura, bajo un régimen de terrorismo de Estado, donde la relación política era a través de las armas, que lo imponía la dictadura a nosotros. Nosotros nacimos 10 años después del golpe de Estado, como una respuesta a la dictadura. Entonces eso nos reivindica frente a la sociedad, el hecho de haber sido valiente y haber luchado contra la dictadura. Que hoy mucha gente políticamente intente ocultar eso, es una equivocación, porque a los jóvenes hay que indicarles que hay que luchar contra la injusticia, hay que luchar contra los que violan los derechos humanos, y hay que ser capaces de reinsertarse en la sociedad, pero con la frente en alto. ¿Qué va a hacer usted ahora? Ya para finalizar, porque me imagino que si usted estima que aquí hay una historia
que le ha jugado en contra y falsa, desde su punto de vista me imagino que van a haber acciones de por medio, entonces ahora en adelante. Bueno, con mi abogado vamos a seguir insistiendo en mi inocencia y vamos a llegar a los tribunales internacionales, en la Corte Interamericana, para que la Corte Interamericana entonces intervenga en lo que esto significa, en lo que esto ha significado un juicio injusto, aberrante, y que solamente fue posible, como aquí se dice, usando el abuso para poder justificar un fallo que es en contra de un inocente. Y como mi abogado lo dijo hace mucho tiempo atrás, no se hace justicia, ni tampoco en el caso de Guzmán, juzgando a un inocente. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Muy amable, muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias.